Buenas tardes, bienvenidos al tercer episodio de Liderazgo 3D, un programa en el que hablamos sobre liderazgo y como decíamos en las ediciones anteriores, en este espacio, si sos líder, si trabajás en una organización, una empresa, sos empresario, sos emprendedor, vas a encontrar un lugar donde vamos a brindarte herramientas, ideas, conceptos vinculados al liderazgo, pero sobre todo para potenciar tu liderazgo, pero además para convertirlo en un liderazgo más consciente y sobre todo más humano. Entonces, en el programa de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Héctor? Bienvenido. Hola, buenas tardes, bienvenido. Hoy, bueno, como siempre, vamos a empezar con algo que descubre el liderazgo para luego tratar de desarrollarlo. Así que seguimos un poco con el tema de micromanagement que trabajamos la semana pasada. Para aquellos que no recuerdan de qué se trataba o no vieron el programa, tiene que ver con una gestión micro sobre las operaciones más que sobre los procesos. O sea, el micromanagement o micromanagement tiene que ver con eso, tiene que ver con ese foco puesto en más los procesos operativos que en la estrategia o la visión de la organización. Así que bueno, arrancamos con esto, recuperando un poco eso y trayendo un poco las consecuencias del micromanagement. Claro, es un tema que decíamos el otro día, da para mucho, seguramente podríamos hacer casi todos los episodios de este año solo hablando de micromanagement porque es un tema que afecta a la mayoría de los líderes y a la mayoría de las organizaciones. Sobre todo lo hablábamos con Gustavo Giorgi, que es el psicólogo que nos acompañó la semana pasada, que sobre todo las pymes regionales se ven muy afectadas por esto. ¿Por qué? Porque los líderes normalmente son los dueños de las organizaciones o parte de la familia que son los dueños de las organizaciones y están acostumbrados al hacer todo el tiempo. Y ese micromanagement genera consecuencias, claramente. Y lo recuperamos, primero porque es un tema muy amplio, como decíamos, pero además porque hemos tenido unos cuantos mensajes consultándonos específicamente sobre estas cuestiones que hablamos. Y en el programa de hoy vamos a retomar 2 o 3 de estos temas. Y sobre todo les invito a que se queden hasta el final del programa, porque en el cierre del programa vamos a tener algo muy importante, que es una herramienta que te va a permitir a vos como líder medirte para saber en qué nivel o en qué porcentaje tu actividad diaria se vincula con el micromanagement y abrirte puertas a la posible mejora. O sea, niveles en sangre de micromanagement sería la herramienta para que lo puedas medir. El análisis de micromanagement. Ok, y bueno, ¿y cuáles son las consecuencias habidas y conocidas? Una de ellas es la menor productividad. Claro, el micromanagement genera una menor productividad que está medido por algunas mediciones internacionales. Mencionábamos Gallup la semana pasada, pero también hay otras. Vinculan el micromanagement a un impacto de hasta el 40% en una menor productividad. Ahora, ¿por qué se da esta menor productividad? En parte, decíamos, la generación o la gestión desde el micromanagement tiene que ver con la falta de confianza, habitualmente. Decíamos, la falta de confianza del líder en sí mismo o con los equipos. Y esta falta de confianza con los equipos impacta fuertemente en la delegación. Al no delegar, los líderes se cargan de tareas y obviamente son menos eficientes, con lo cual se da este proceso, pero también los equipos son menos eficientes, porque hacen solo las tareas que saben que van a ser micromanageadas, para usar un barbarismo, digamos. Es decir, que saben, me van a controlar por esto. Si me dijeron que lo primero que tengo que hacer es mandar mails, voy a mandar los mails y después veo. Pero voy a cumplir con esto, por ahí sabiendo que hay otra tarea que sería más productiva o que impactaría mayormente o con más fuerza en los resultados que la organización busca. Pero yo primero, o el equipo va a querer primero cubrirse para evitarse un mal momento propiciado por el micromanagement que ser productivo. Hay muchos casos donde podemos detectar esto de menor productividad cuando, por ejemplo, las organizaciones usan el CRM o los sistemas de gestión de ventas, ¿sí? Porque, bueno, aparece claramente que hacen lo justo y lo necesario o que dejan tareas pendientes, como por ejemplo los amarillos o los clientes para cerrar la venta, y ahí te das cuenta que claramente hay una necesidad de no ser controlado, porque el control algunas veces, desde el micromanagement o la persona que lidera, genera, incomodidades. Entonces queda la tarea como para que alguien la haga. Tal cual. Y hay otro efecto que es muy grave en las organizaciones, que es aumenta la rotación del personal. Uh-huh. Esto lo hemos charlado también fuera de aire incluso. Ese impacto
es importante, pero incluso no solamente en el movimiento de la gente, sino en el costo para la organización. También está medido eso y impacta entre un 50 y un 200% del costo del salario del empleado que rota. Entonces, cuanto mayor rotación tenés, además de que también impacta en la productividad, porque cuando se va alguien, el equipo normalmente se descompensa y hay que tomar una nueva persona. Esa persona a lo mejor hay que capacitarla, a lo mejor viene capacitada, pero hay que adaptarlo a la dinámica, a la cultura de la organización, a la cultura de ese equipo. O sea, tiene un costo, no solamente que se vaya una persona que ya capacité, sino la inducción de la persona nueva que ingresa y que conozca la cultura, cómo se trabaja, la operatividad y todo esto. Entonces trae un costo muy alto esa mayor rotación de personas, digo, ¿no? De la gente que trabaja con nosotros. Cualquiera sea, tengas 2 o 3 en tu pyme, o sean 30. Claramente la menor productividad está afectada por también el nivel de rotación. Porque, bueno, como hablábamos el otro día, hay casi un 2,7 años, de promedio hasta que la persona se termina retirando. Es lo que puede durar en una organización hoy medido hasta 2,7. Conocemos casos de mucho menos tiempo y por supuesto casos de mucho más tiempo. Bueno, en definitiva la idea es recuperar esto de los efectos para que veamos la importancia que tiene el micromanagement, el impacto negativo que tienen las organizaciones. Obviamente, como decíamos, esto no es que nosotros aboguemos por la ausencia absoluta de controles. Nosotros siempre decimos desde el coaching, hay cosas que es necesario controlar, los números, las mediciones, es necesario tener una suerte de control. Lo que no se pueden controlar son las personas, porque eso es lo tóxico, eso es lo negativo. Entonces este micromanagement, en estos efectos que los podemos ver concretamente y que tiene que ver no solo con una idea genérica o filosófica de los efectos sobre los equipos de las personas, sino en datos numéricos concretos de cómo afecta la productividad y los números, las ganancias y los resultados de las organizaciones. Además, viene atado a la generación de un clima laboral, vamos a decir un tema que se usa habitualmente, tóxico. ¿Por qué? El tema del clima laboral, a ver si levantamos un poco esto porque estamos muy técnicos, ¿no? Sí, demasiado. Nos fuimos un poco a los números. Nos fuimos, sí, a lo técnico. El clima laboral son las conversaciones que sostiene el equipo, ¿no? Básicamente es cómo se conversa, lo que se escucha, lo que se habla en la trascocina o lo que se habla en el lobby o lo que se habla en la cafetería. Esa es la conversación que sostiene un clima laboral que puede ser, en esto siempre traemos de acá nada va a cambiar, las cosas son así, en esta empresa se hace de esta manera. Y ese clima laboral, sostenido por esas conversaciones incómodas o que no aparecen a la luz, están directamente relacionadas con esta persona que está todo el tiempo sobre la operación, en vez de estar sobre la visión o la estrategia. Claro, con esta persona o estas personas, digamos, a veces son equipos de líderes, equipos de liderazgo, que en definitiva cuando están dentro de la misma organización, salvo excepciones, terminan funcionando todos de la misma manera, porque esto también lo traíamos en el programa anterior y es algo que por ahí nos han consultado, y que dijimos una frase de que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Esto, la forma de hacer las cosas, de entender las cosas y de ver el mundo que tiene cada organización, impactan la forma de hacer, de pensar y de creer de cada uno de sus integrantes y obviamente de sus líderes. Cuando los líderes se adaptan a la organización, terminan funcionando, y los equipos también, en la forma en que la organización funciona. Entonces, si la organización tiene estos problemas, los líderes lo van a tener, los empleados lo van a tener, y esa toxicidad se va a transmitir a toda la organización. Sí, otro tema también es la desconfianza, ¿no? Se genera como consecuencia la desconfianza porque es la otra cara del control. Cuando uno controla, desconfía, porque justamente es la cara opuesta a la gestión de una persona, de un líder. Y hay varias preguntas que se nos plantean con respecto a esto de las consecuencias que nos trae el micromanagement, ¿no? Claramente lo importante de esto es, el micromanagement hay que gestionarlo, hay que tenerlo en cuenta, es necesario medirlo, para eso hay estrategias, hay acciones, hay cosas. Al final, como decíamos del programa, vamos a ver una herramienta puntual para medirnos como líderes en qué nivel está nuestra gestión de micromanagement, pero también ha traído efectos a nivel mundial, digamos, y esto también está medido. Y hay un proceso que se viene dando desde hace algunos años, especialmente que se potenció con la pandemia, y que tiene que ver con nosotros decíamos unas tendencias que se vinieron dando a nivel mundial en términos de mercado laboral. Esto empieza aproximadamente, decíamos, con la pandemia, año 2020, 2021, y la primera parte de este proceso se reconoce o se menciona como la gran renuncia.
¿De qué se trata un poco la gran renuncia? Y la gran renuncia fue el darse cuenta de que hay una vida fuera de la oficina, una vida fuera del trabajo, que no podíamos estar todo el tiempo pendientes de que nuestra identidad como trabajadores superaba nuestra identidad en la vida familiar, en la vida de ocio, y la pandemia nos trajo eso, ¿no? El habernos darnos cuenta que se nos iba la vida. Y hay una resignificación y se llama la gran renuncia. En ese momento se produce una gran migración de la gente de los trabajos sin pensar en las consecuencias. Directamente decidieron irse de los trabajos, renunciar. Claro, esto aparece fundamentalmente en Estados Unidos. Este fenómeno así denominado la gran renuncia se da fundamentalmente en Estados Unidos, pero pasó en todo el mundo. Lo que pasa que tiene que ver un poco también con esto que decíamos de cómo impactan las creencias en el observador que somos, en la forma en la que vemos el mundo, en las acciones que generamos y los resultados que generamos. La pandemia nos encerró, pero al mismo tiempo nos liberó, porque nos permitió empezar a habitar espacios que no estábamos acostumbrados a habitar. Digo, viviendo en este mundo de urgencias y de donde la productividad es el ícono que nos destaca, si queremos ser buenos, brillantes y bonitos, tenemos que ser productivos en este mundo, así está planteado, nos dimos cuenta que también había espacios que estábamos dejando de lado, muchos de los trabajadores, y que el impacto del tiempo y el esfuerzo y el desgaste físico y emocional que generaba el trabajo era muchísimo mayor al tiempo y la dedicación que daban, por ejemplo, a sus gustos personales, a su familia. Gusto personal, digo, leer un libro, ver una película tranquilo, compartir tiempo con tu familia. En la pandemia a lo mejor no encontrarnos con los amigos, pero sí virtualmente. Se ha dado el caso de peñas de amigos virtuales. Y el estar sin hacer nada, básicamente, el poder estar en su casa, digamos, el poder estar en un momento de ocio, digamos. Sí, revalorizar el tiempo de ocio. Claro, y al mismo tiempo lo compararon con lo que pasaba en el trabajo, o sea, una alienación total con el espacio de trabajo. Porque además veían que era un espacio que les sacaba mucho tiempo, que creían que la remuneración o la recompensa por ese tiempo y por ese esfuerzo no era la justa, y que lo sacaba también de su propósito. Se empezaron a dar cuenta, muchos trabajadores, nos empezamos a dar cuenta, que nuestros propósitos personales no estaban alineados con el propósito de lo que estaba haciendo en mi ámbito laboral, en mi vida laboral. O sea, mi vida laboral iba por un lado y mi vida personal iba por otro. Y eso puede ser común, pero termina impactando emocionalmente en cada uno de nosotros, digamos. Se da un segundo proceso. Sí, la renuncia silenciosa. El quiet quitting. El quiet quitting, que es muy, muy interesante, lo hablamos la otra vez, lo vamos a explayar un poquito aquí, que es, para que más o menos se entienda, es hacer lo justo y lo necesario, porque lo que significa el trabajo para mí no significa más que el ingreso económico, no tiene una significación mucho más allá. Entonces, la renuncia silenciosa es trabajar a reglamento, hacer lo justo y lo necesario, responder los mails o hacer la operatividad que exactamente necesita la organización o mi puesto o perfil laboral. Sí, en la primera, la gran renuncia era una renuncia, hace que decir, che, bueno, dejo el trabajo y vamos a empezar nuestro nuevo proyecto, vemos qué hago, no sé qué. Claro, muchos nos dimos cuenta de decir, che, pero ¿y de qué voy a vivir? Mi proyecto por ahí le va a llevar un tiempo, y sobre todo post pandemia, que llevó un tiempo reactivar también la productividad del sistema y todo. Entonces surge esto también como una tendencia de la renuncia silenciosa, esto de decir, no renuncio formalmente, no me voy de mi trabajo, pero renuncio emocionalmente. Nadie se entera que renuncio. Claro, me desapego. Solo lo sé yo. La primera, claro, solo lo sé yo y mi conciencia. La primera era la renuncia, el primer estadio era la renuncia. La segunda se terminó transformando en el desapego. O sea, yo me separo mi yo como persona de mi yo laboral. Entonces voy en el trabajo, cumplo, hago lo que tengo que hacer, lo justo y necesario, no hago nada más, salvo que me paguen un adicional. Cumplo, hago lo necesario y me voy a mi casa. Pero mi propósito de vida, mi vida, mis gustos, el tiempo que comparto con mi familia, con mis amigos, mis hobbies y demás, sigue siendo lo que me define a mí como persona. Incluso algunos con otras funciones laborales o con otros proyectos por fuera de su trabajo, y el trabajo es la caja de donde saco el dinero para poder hacer lo otro simplemente. Pero lo que tenemos que, me interesa a mí que puedan reflexionar quienes nos escuchan, es cómo se separa el propósito de la persona con el propósito de la organización y cómo perdemos capacidad de innovación, de compromiso, cómo nos alejamos al tener separados, distanciados el propósito organizacional con el propósito personal. Interesante y doloroso.
porque lo que le pasa por dentro a la persona, o lo que nos pasa, o lo que en algún momento nos pasó, quienes pasamos por estas etapas, es un espacio de sufrimiento, porque digo, estoy acá, no tiene sentido, tengo que buscar otra cosa para que le dé propósito a mi vida, la estoy pasando mal, estoy cumpliendo con lo justo y lo necesario, y sin embargo no me puedo ir. Entonces sos como un rehén de ese espacio, y bueno, acá aparece este fenómeno. Pero luego aparece otro fenómeno, mucho más cercano ahora, que hablábamos el otro día, que tiene que ver con que los jóvenes no querían liderar, y eso estaba relacionado con la ambición serena. La ambición serena, la serena ambición, y tiene que ver un poco con estas nuevas generaciones, digamos, que lo que se plantea es un poco el equilibrio, digamos. Es decir, ni tiro todo, ni me quedo vegetando, si se quiere, en mi trabajo, sino que empiezo a buscar espacios laborales donde estén equilibrados. ¿Y qué tiene que estar equilibrado? Mi propósito con el propósito de la organización, mi tiempo de vida con el tiempo que le dedico a la organización, e incluso si se pueden fusionar y que todo funcione hacia un mismo carril, sería lo ideal, y es lo que buscan las nuevas generaciones, sobre todo esta generación la generación Z, digamos, la de los posteriores a los millennials, digamos. Incluso ahora hay una nueva generación, que es la generación alfa, que empieza en 2013, todavía seguramente no están en el mercado laboral, pronto lo van a estar, y son los absolutamente nativos digitales. No solo que son nativos digitales como la generación anterior, sino que no tienen conocimiento de la generación analógica. No vivieron, no conocieron, no saben de qué se trata. Ni un padre tienen. Probablemente el padre ya sea de la próxima millennial. generación, claro, ya sea millennial. Bueno, esta tercera etapa es súper interesante porque un poco busca el espacio intermedio. Diría Aristóteles, el justo medio. Esto, ni tiro todo, ni me quedo ahí, como decíamos, vegetando y probablemente sintiéndome mal, esto que vos decías. Cómo impacta en mi personalidad, en mi estado de ánimo, en mis relaciones. Y cómo impacta en definitiva, y esto es lo importante que nosotros siempre traemos acá, digo, lo importante para desde la mirada que nosotros traemos, cómo impacta en los resultados de las organizaciones, tener personas en cualquiera de estos estadios. Digo, si uno puede pensar en que la organización puede generar un compromiso con propósito para aquellos que les interesa vincularse de esa manera con la organización, seguramente los resultados de la organización van a ser mucho más potentes. Bueno, una de las cosas que se observan muy seguido es una persona que recién entra a su trabajo, joven de este tipo de generaciones o de estas generaciones, dice, dame algo para hacer, tengo unas ideas, tengo un proyecto, y hay un baby boomer o alguien que está gestionando, que hace micromanagement, y dice, no, deja que las cosas acá se hacen de esta manera, no te pongas creativo, primero aprende. Y no hay mucho tiempo con los millennials, con los centennials o con los alfa que aún no están trabajando, no hay mucho tiempo para esto, porque ellos migran automáticamente. Si no le encuentran un propósito, no encuentran algo donde puedan ser creativos y ser responsables y tener una identidad laboral, migran. Entonces, el micromanagement es algo que genera esto permanentemente, porque si yo estoy sobre la operatividad y no estoy dejando que esa persona se ponga creativo, tenga autonomía, genere cosas nuevas y se pueda equivocar y generar su propia identidad laboral, y migra automáticamente. Bien, bueno, para resumir un poco hasta acá, antes de pasar a lo último, sí, que es la joyita del programa, que es la herramienta que vamos a dar. Lo primero que vimos es los efectos, o recuperamos un poco el programa anterior, es los efectos del micromanagement. Cómo impacta el micromanagement en los resultados de la organización y sobre todo en el clima y en el estado de ánimo organizacional. Después vimos estos efectos respecto a la relación de las personas con el trabajo. Me voy, me quedo pero hago lo justo y necesario, o busco un equilibrio. Y les queremos brindar ahora, que esto también es súper interesante, algunas claves para que desde el liderazgo se convierta en un liderazgo mucho más efectivo, que reduzca el micromanagement y haga que sea un liderazgo más ecológico, más saludable, como decimos, más consciente y más humano. ¿Cuál podría ser una de esas recomendaciones, de esas claves? Vamos a dar 3 que le podemos dejar hoy. Bueno, la primera sería delegar con autonomía. Bien. Delegar con autonomía es... primero voy a traer algo de lo que es liderar o delegar. Sí. Alan Cardón, que es uno de los creadores del coaching sistémico, dice que un liderar o delegar tiene que ver más con la gestión del proceso, no del final, o sea, del resultado, y no del trabajo. O sea, estar mucho más atento a un indicador de cómo resultó el trabajo, estar gestionando y sobrevolando eso, que estar gestionando las operaciones o el trabajo. Esto me parece fundamental. Cuando hablamos de delegar con autonomía, una de las preguntas
o de los cuestionamientos que te tenés que hacer si estás liderando es si tenés paciencia en el proceso, si tenés paciencia con esa persona nueva a la cual vas a delegar una tarea operativa que tiene que hacerlo con una manera diferente y qué resultados esperás, porque resultados nuevos no va a haber resultados iguales o quizás menores que los que vos venías trayendo, porque claro, se tiene que adaptar al proceso, tiene que ponerse a crear sus propios procedimientos, a hacer sus propias operaciones. Entonces, primero paciencia y luego, además, si delegás con confianza, vos estás confiando en la autonomía de la persona, ¿confías en la persona o confías en sus habilidades técnicas? Digo, porque por ahí es más fácil confiar en un amigo o en un socio que vos decís que lo va a hacer bien porque cuida la organización, pero en realidad no tiene las habilidades técnicas. Entonces, estás confiando más en una persona que en sus habilidades. Ahí está el equilibrio, tenés que buscar personas en las cuales, además de confiar, tengan las habilidades técnicas. Y hay una capacidad que es muy importante en esto de delegar con autonomía, una capacidad de parte de los líderes que tiene que ver con la responsabilidad. Porque la delegación no es solamente, bueno, te dejo estas tareas, hacela. Y esto que vos decís es muy importante, no centrarse en el proceso, sino centrarse en los resultados. Es decir, el qué y el cómo, librarlo a la autonomía. Pero ese cómo, que está librado a la autonomía, es decir, a la propia decisión o ese espacio de decisión que se le deja al equipo, al trabajador, tiene que estar normado, tiene que estar regulado, para decirlo de alguna manera, por que este trabajador tenga los recursos para hacer esto que le pedimos, porque también me parece decir, che, construime esta pared, y los ladrillos, no sé, fíjate cómo lo hace. No, o sea, me tenés que dar los recursos y me tenés que haber, digo, como organización y como líder, dicho cómo es que la organización quiere que se haga esto, porque para hacer una pared hay muchas formas. Bueno, ¿de qué forma quiere la organización que esta pared sea hecha? Digo, poniendo un ejemplo burdo, digo, pero en general, para cualquier proceso, ¿cómo quiere la organización que este proceso se haga? ¿Cómo está habituada la organización a hacerlo y qué resultados se esperan de este proceso? Y además, ¿cuáles son los recursos que necesito para que este proceso y esos resultados se den? Eso es delegar con autonomía, no es tirarle la tarea y que el trabajador vea cómo se arregla, digamos. Tal cual. Bueno, por eso hay que sobrevolar la gestión de cómo lo está haciendo y no qué está haciendo puntualmente en cada uno de los pasos. Ahora, hay otro punto importante que es la comunicación clara. Central. ¿Sí? Que es cuando yo delego e informo lo que yo necesito que la persona haga, la pregunta es fundamental para trabajar ahí. Es si yo estoy chequeando lo que le dije a la persona y si esa persona escuchó, si no está escrito en algún lado y se lo estoy diciendo verbalmente, si puedo chequear esa escucha, puedo chequear que esa persona haya entendido lo que yo quiero que se haga con la forma que se haga, porque si vos tenés un manual de operaciones o operaciones escritas, es mucho más fácil para la persona, pero si uno delega con esto de quiero que levanten una pared y no le decís cómo, con qué elementos, a qué altura, digo, no estás chequeando. Lo primero que haces es, ¿me entendés? ¿Y qué hace la persona? Sí, te entendí. La comunicación clara es esto, no solo es hablar bien o hablar lindo, sino decir, bueno, ¿cuáles son los acuerdos a los que llegamos? Primero, ¿estamos hablando de lo mismo cuando yo te digo que quiero que suceda esto? ¿Vos estás entendiendo lo que yo te quiero decir? ¿Qué es esto? Claro, ¿qué es esto? ¿Qué estás entendiendo? Primero ese chequeo con un feedback de comunicativo que diga, bueno, a ver, ¿qué entendiste vos? Ah, perfecto, sí, estamos hablando de lo mismo. Primero eso, y segundo, llegar a acuerdos. Decir, bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cuándo lo vamos a lograr? ¿Cuáles son los resultados que esperamos? Todo eso es parte del proceso de comunicación. Y además, estar abierto también a recibir consultas, vamos a decir. A ser molestado, entre comillas, a decir, che, mirá, vos me pediste que haga esto, pero está pasando esto y no lo estoy pudiendo hacer. O, mirá, me pediste que lo haga para tal día, me pediste que te traiga el informe para el lunes. ¿Sabés lo que pasa? Vos sabés que yo, ahora surgió esto en la empresa, para el lunes no lo voy a poder tener. ¿Lo podemos tener para el martes? Sí. ¿No te afecta? No me afecta, hacelo para el martes. Listo, perfecto. O sea, conversar sobre los emergentes que surgen de ese no poder llegar a un resultado en el tiempo esperado y con el formato esperado. O sea, estar abierto a imprevistos. Claro. Primero, acordar de qué estamos hablando. Segundo, acordar las características de lo que estoy pidiendo y que el otro haya chequeado lo mismo. Y tercero, estar abierto a imprevistos, digamos, a poder cambiar, a escuchar al otro. Bueno, dentro de la comunicación hay algo que no hablamos, ya en algún programa lo hablaremos, que tiene que ver con la escucha. Sí. Y ahí es cuando aparece esto de te quito la tarea de la mano y la hago yo. Porque es tan difícil poder comunicar de esta manera, escuchar, chequear la escucha, verificar que lo haga, que la otra persona lo haya entendido, que terminó sacándote las cosas de la mano. Si vos querés saber cómo liderás,
¿sí? En muchos de los casos, ponete a pensar, por ejemplo, si tu papá te enseñó a lavar un coche, si te enseñó a andar en bicicleta, si tu madre te enseñó alguna o algún maestro que hayas tenido, ¿cómo fue ese proceso? Si ese proceso fue dame, y te lo quitaron de la mano porque yo lo voy a hacer y lo hago mejor, seguramente sos un líder con micromanagement, porque estás mucho más puesto en el trabajo que en la visión o el resultado final. Entonces, es esto de dame porque no, yo lo hago más rápido, dame porque yo te enseño, dame porque yo lo sé hacer y quito la autonomía de la persona. Vos sabés que eso genera un efecto psicológico muy importante y fuerte en los equipos, que es la infantilización. Es decir, deja que lo hago yo, porque al final vos no servís para nada, o vos no lo sabés hacer, o no lo haces como yo quiero. Y aunque no lo digas, está oculto ese mensaje. Sí, no es necesario no, decirlo, por claro. eso te digo, es un efecto psicológico, o sea, le pega a la persona como diciendo, che, me trata como un nene, y termina funcionando ese vínculo como casi de padre-hijo, de madre-hijo, decir, che, bueno, que lo haga mi papá, que es el que sabe, y el líder termina acaparando todo, y después la queja habitual de los líderes, si yo no estoy, acá las cosas no se hacen, o tengo que estar yo para que las cosas se hagan bien. Bueno, ¿cuál es tu parte de responsabilidad para que eso suceda? Soy el único que hace las cosas bien en este lugar. Entonces, bueno, si sos el único que hace las cosas bien, hacelas vos. Ese es el pensamiento que subyace cuando yo digo, nadie está haciendo las cosas bien y soy el único que la hago. Entonces, esto trae consecuencias terribles como esto de falta de fomentar la confianza, falta de comunicación, falta de delegar la autonomía, que claramente son tres de las tantas consecuencias que trae el micromanagement. Bueno, todo esto es este tercer clave, que es fomentar la confianza. Todo esto que veníamos hablando tiene que ver con fomentar la confianza, poder tener la confianza que el otro, la confianza viene de tener fe, digamos, en eso, que el otro va a hacer las cosas de acuerdo a un cierto parámetro, pero ese parámetro tiene que estar, como decíamos, acordado, normado, reglado y establecido claramente para que sea funcional. Vamos al cierre del programa. Porque fe es una emoción, tener fe Totalmente. es una emoción. Y entonces acá es cuando se desprende que delegar es más una habilidad emocional que operacional. Es confiar más en la habilidad que tengas emocionalmente y no caer en emociones que cierren, al contrario, que alimenten, que una habilidad operacional. Porque si fuera operacional no estaríamos hablando de liderazgo ni de delegación. Claro, es una práctica y es un salto de fe al mismo tiempo. Tal cual. Bueno, vamos a traer entonces esto que decíamos, la frutillita del postre, que es una herramienta que se llama, o le pusimos de nombre, registro de foco semanal. Uh-huh. Y la idea es que te puedas autoobservar, hacer una autoobservación vos como líder, como responsable de un equipo. Y lo que tenés que observar, o lo que te invitamos a que observes, es dónde estoy poniendo mi atención. ¿Dónde estás poniendo tu atención? ¿Cómo lo vas a hacer? Durante una semana, cada 2-3 horas, eso lo definís vos, depende de la cantidad de horas que estés en el trabajo, te pones una alarma para poder acordarte, y en ese momento te tomás 3 minutos, 5 minutos, lo que puedas, y anotás brevemente en qué tipo de actividad te estás enfocando o te estuviste enfocando en ese lapso de tiempo. ¿Cuáles serían las posibilidades? Operativa, relacional o estratégica. Claro, la operativa sería, estoy controlando a ver qué hacen, estoy en el resolver, en el hacer, fui, traje, le dije, a ver, mostrame qué está haciendo, por qué lo está haciendo así. Bueno, todas estas cosas que traíamos como ejemplos. Sí, estoy respondiendo un mail que no necesita que yo lo responda, en una reunión que no necesitan que yo esté, eligiendo un desodorante de ambiente que no necesitan que yo lo elija. Ahí claramente te encontraste en algo muy operativo. Tal cual. Un caso que nosotros tuvimos en una empresa, un gerente, dueño de empresa, que usaba 2 horas del día para cargar cheques en un sistema. Cargar, imagínate, 2 horas. Carísima la hora del gerente, la más cara de todas. Después lo que tenés que analizar si ese tiempo lo usaste en algo estratégico, es decir, en vez de estar en el hacer... Si en ese momento que suena la alarma vos estás planificando, decidiendo, coordinando algo, armando un negocio, armando un viaje, planificando un nuevo proceso en la organización, en la empresa, un nuevo proceso productivo, hablando con un proveedor para ver cómo se puede mejorar la relación, bueno, algo que sea estratégico, que impacte globalmente en la organización. Y lo último, si es relacional, si el tiempo que estás dedicando en ese momento está dedicado a una actividad relacional, escuchar, una reunión, tener una charla importante con un colaborador, con alguien del equipo o con todo el equipo, o en una reunión con los líderes de la organización para definir los próximos pasos, para contarles cuál es la idea estratégica que vos tenés para el siguiente semestre. Sí. O sea, ¿en qué estás? O sea, que puedas pensar durante unos minutos, che, ¿qué estoy haciendo en este momento? A ver, cuando corto ahora, me suena la alarma, ¿qué estaba haciendo? Y ponelo. Entonces medí cuántas tareas vas haciendo, cuántas tareas registras, operativas, estratégicas o relacionales.
Entonces, el objetivo... Y entonces, acá lo más fundamental es que si te descubrís mucho tiempo trabajando o viendo cada vez que suena la alarma en tareas operativas, la pregunta es, ¿a qué le estás dedicando tiempo? ¿No? Claramente. Y si ese tiempo ocioso que deberías tener para planificar y tener una visión te duele, te molesta, es porque tenés una conversación o pensás que si no lo haces vos nadie lo va a hacer bien, que si no lo haces vos no vas a tener buenos resultados. Es doloroso algunas veces para cualquier líder darse cuenta que es más fácil estar en lo operativo que estar en lo estratégico. Porque muchas veces te saca de ese espacio doloroso o que no te gusta hacer, que tiene que ver con la planificación, con lo estratégico, con lo relacional, con hablar con alguien, a veces una conversación difícil. Pero bueno, si el 60-70% de tus tareas las identificás como tareas del hacer, de cosas que hago concretamente, hay una alta probabilidad de micromanagement y una alta probabilidad de que pase todo esto que venimos hablando en el programa. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final. Pero... Bueno, que nos sigan entonces, ¿qué le vamos a pedir? Que nos sigan en las redes. El que estuvo hoy en vivo, gracias por estar. Ya vamos a habilitar los mensajes en algún momento apenas podamos. Ahí tienen nuestras redes, lo pueden ver en pantalla, nos escriben, nos consultan, nos siguen a través de esas redes. Y la semana que viene nos encontramos nuevamente acá en Liderazgo 3D con otro tema que tiene que ver con el liderazgo más humano y más cercano. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos de vuelta a cada uno de estos programas y por favor no dejen de vernos en este espacio tan interesante que es el liderazgo.